Amigos televidentes, interrumpimos nuestra programación regular para dar paso de inmediato a los resultados del Consejo de Gabinete. El día de hoy, Briseida Delgado se encuentra en directo y nos tiene los detalles a esta hora. Briseida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación regular para llevarles detalles acerca de la conferencia de prensa, como todos los martes, acerca de esos temas tratados en el Consejo de Gabinete. Ya está por llegar aquí la vocera de Presidencia, Taicha Nor, para darnos esos detalles. Este Consejo de Gabinete, como todos los martes, inicia a las 3 de la tarde, temas importantes en los que son tratados. Hablamos temas económicos, temas de salud, temas de ambiente, donde por supuesto nos van a dar todos los detalles completos a esta hora acerca de esos temas tratados. Y aquí estamos los medios de comunicación ya esperando entonces que se dé ese inicio a la conferencia de prensa por parte de la vocera. ¿Cuáles son esos temas que se han tratado en el día de hoy con el presidente de la República y también los ministros de Estado? En estos precisos momentos lo dejamos con la vocera de Presidencia, Taicha Nor. Colegas, muy buenas tardes. Gracias por siempre acudir a esta convocatoria, y antes de presentarles en firme el informe de lo tratado en el Consejo de Gabinete la tarde de hoy, me permito leer lo siguiente. El Consejo de Gabinete precisamente se suma a la Declaración de Derechos Humanos, siendo hoy el Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. El presidente de la República, en su afán por reiterar precisamente la importancia de estos derechos, haciendo referencia a la participación activa de Panamá a través del internacionalista Ricardo J. Alfaro en la redacción de la carta que dio origen a la Declaración Universal en la Asamblea General de Naciones Unidas un 10 de diciembre del año 1948. El 10 de diciembre de dicho año, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no hasta 1950, cuando la Asamblea General de la ONU, a través de una resolución, invitó a todos los estados y organizaciones interesados a que adoptaran el 10 de diciembre como Día de los Derechos Humanos. Dicha declaración establece una amplia gama de derechos y libertades fundamentales a los que toda persona en el mundo tiene derecho. Además, garantiza precisamente los derechos de todas las personas en cualquier lugar, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Bien, les comparto precisamente ahora materia de lo discutido en Consejo de Gabinete, y se aprobó hoy la resolución 146-24, por la cual se autoriza el proceso excepcional de contratación entre la Caja de Seguro Social y la empresa Promed Medical Care S.A. para el suministro de servicios integrales que permitan el funcionamiento de las unidades de hemodiálisis, el mantenimiento del sistema informático TDMS, de diálisis, riñones artificiales, sillones de diálisis, alquiler de la unidad extrahospitalaria Metro 1 y todas aquellas que se requieran en estas funciones, esto durante un periodo de 7 meses y a un costo de hasta 16 millones de dólares. La medida se toma en base al artículo 79, numeral 1 del texto único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenada por la Ley 153 del 8 de mayo de 2020, que dispone que cuando se produzcan hechos o circunstancias, que pongan en riesgo la satisfacción de los requerimientos e intereses del Estado, las entidades o instituciones podrán acogerse al procedimiento excepcional o de contratación en aquellos casos que no haya sustituto adecuado. Para ello, se realizó un informe técnico a cargo del doctor Ramiro García Barrios, él es coordinador nacional de hemodiálisis, y en ese estudio sustentó la necesidad de esa contratación, cuyo objetivo es prestar los servicios integrales para el funcionamiento de las unidades ejecutoras de hemodiálisis de la Caja de Seguro Social por un periodo de 7 meses a fin de cubrir la demanda de dichos kits. Cabe destacar que la Junta Directiva del Seguro Social, mediante resolución del 17 de octubre de 2024, autorizó
el gasto de esta contratación. Reiterar algunos elementos importantes sobre este tema. Actualmente hay 17 unidades de hemodiálisis en todo el país y pues son cerca de 35,000 horas de uso, cerca de 10 años, máquinas que ya o sillas que ya están pues en este proceso de renovación y descarte en algunos casos. También indicar que esta nueva contratación dará paso a la construcción de 6 nuevas salas de hemodiálisis en un tema de salud pública realmente importante. Es parte de lo que se conversó, se discutió y aprobó hoy precisamente en Consejo de Gabinete. Vamos a dejarlos ahora con la conferencia habitual de la Caja de Seguro Social que preside Julio Bermúdez, nuestro vocero presidencial en compañía del asesor de la Caja de Seguro Social. Vamos a darle la bienvenida a ambos. Y entendemos, Julio, hay un invitado además, ¿verdad? Claro que sí. Adelante. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, estimados amigos. Vamos en el día de hoy a dar respuestas a algunos señalamientos relativos a el manejo y administración de los recursos de la Caja de Seguro Social. Tenemos hoy como invitado a un alto directivo del CIACAP, al licenciado Manuel León, y como siempre aquí con nosotros a nuestra izquierda, el subdirector de la Caja del Seguro Social, el doctor Francisco Bustamante. Hemos hecho este aparte casi especial sobre el manejo de los fondos de la Caja, considerando que en las últimas semanas ha habido señalamientos un tanto inexactos respecto a el rumbo de estos recursos, al manejo de estos recursos, a las perspectivas de estos recursos, y nosotros pues hemos invitado al alto directivo del CIACAP, considerando que en los últimos 20 años ha habido allí una historia de éxito. No han habido las irregularidades que se han señalado por algunas voces y por el contrario, prácticamente su mecanismo operativo es una especie de referente incorporado o que puede permitir analizar la propuesta que en este sentido contemplan las reformas propuestas por el Gobierno Nacional. Licenciado León, nosotros quisiéramos antes que todo que usted dijera para nuestros televidentes y para los periodistas aquí reunidos, nos hablar un poco sobre los orígenes del CIACAP, su forma de operar y parte de esa historia de éxito que ustedes han tenido. Muy bien. ¿Está prendido? Sí. Muy bien. El CIACAP es un fondo complementario obligatorio de los servidores públicos. Sus orígenes remontan al año 1996. Precisamente surge de un tema de déficit que había en el fondo complementario que administraba la Caja del Seguro Social, es decir, el 2% de los servidores públicos. Es importante señalar que para el año 1996, ese fondo complementario administrado por la Caja del Seguro Social ya tenía un déficit de 50 millones de balboas. Es decir, que el gasto para ese año era de aproximadamente 70 millones, es decir, ingresaban 20 millones, pero el Estado tenía que poner la diferencia de 50 millones. De allí surge entonces una reforma que da entonces origen al CIACAP con el mismo propósito de ser un fondo complementario, pero con un régimen de cuentas individuales, porque el fondo anterior era un régimen de reparto. Presta la casualidad que las proyecciones del fondo que administraba la Caja de Seguro Social en su momento
para el 2025 ya se perfilaba con un déficit de aproximadamente 4.000 millones de dólares. Hoy día el CIACAP tiene un patrimonio al cierre del 30 de noviembre de este año por el orden de los 937 millones de balboas y ha administrado en los 20 años de operaciones del fondo alrededor, un poco más de 2.000 millones de dólares y ya ha prestado alrededor de un poco más igualmente de 1.000 millones de dólares. ¿De dónde provienen los fondos que maneja el CIACAP? Muy bien, el funcionario público cotiza un mínimo de 2% de su salario bruto mensual. Adicional a eso, la entidad donde trabaja el funcionario aporta un 0.3%. Es equivalente a un 15% de ese 2%. De allí vienen los aportes que nutren el fondo del CIACAP. Actualmente podemos dar cifras según estado financiero auditado al cierre del año 2023, por ejemplo, que a esa fecha, 31 de diciembre de 2023, este estado financiero auditado refleja un total de 767 millones de balboas, de los cuales 331 millones son cuotas aportadas por los funcionarios públicos y 436 millones de dólares, es decir, casi el 57%, corresponden a rendimientos generados por estos fondos. ¿Cómo se ha administrado esto? Los fondos del CIACAP van a inversión pública, van a inversión privada. ¿Cómo se responde a los usuarios de este fondo por esas inversiones? Muy bien. La ley 8 del CIACAP establece que la selección mediante licitación pública a empresas que van a gestionar los recursos de los afiliados del CIACAP, es decir, que van a realizar las inversiones. Eso se hace mediante selección de licitación pública. Previamente hay un proceso de precalificación riguroso de estas empresas y aquellas que precalifican, pues obviamente pasan a concursar para hacer sus ofertas. Los recursos de los afiliados del CIACAP se colocan de acuerdo a políticas de inversión que establece la ley y el Consejo de Administración del CIACAP, que viene siendo la Junta Directiva, el órgano rector del CIACAP, en títulos o valores de deuda interna. También pueden ser colocados en bancos, tanto depósitos de plazos fijos como bonos bancarios y en bonos corporativos, es decir, bonos privados. Tenemos aquí cifras, por ejemplo, al 30 de noviembre de 2024, en deuda interna, es decir, en papeles que emite el gobierno, hay colocados 389 millones de balboas, es decir, un 42% de toda la cartera o de todo el fondo. 391 millones de balboas, es decir, el 42% en bancos. Y 145 millones, es decir, el 15.5% en bonos privados. Dentro de ese conjunto de bonos, obviamente hay inversiones en empresas privadas, pero también en cuasi soberanos, como lo son, por ejemplo, Tucumán S.A., Empresa Nacional de Autopistas, es decir, aquellas sociedades que son 100% propiedad del Estado, pero que se manejan bajo un criterio de administración
tipo sociedad anónima. O sea, una gran cantidad de recursos, ¿cierto? Doctor Bustamante, tenemos un modelo, ¿verdad?, que protege pensiones, que hace inversiones, que garantiza, en el caso del SIACAP, ¿no?, los recursos de quienes incorporan su dinero ahí, es decir, de los funcionarios públicos. ¿Puede ser este sistema referente a la propuesta que el gobierno está haciendo para las reformas a la Caja del Seguro Social? Sí, gracias. De hecho, el modelo del SIACAP, dado el rendimiento que tiene, fue siempre citado en las mesas de trabajo como un referente, y lo fue hecho por todos los miembros de la mesa, tanto el sector público como el sector privado y trabajadores, que la Caja debía emular esas prácticas. Y eso es lo que hace la ley. El artículo 105 taxativamente dice que se pueden invertir los fondos de la Caja a través de estas administradoras de fondos, como hace el SIACAP. Estamos hablando de mayor rendimiento. Estamos en la búsqueda de mayores rendimientos, adaptando las buenas prácticas que tiene el SIACAP a la ley, que la Caja, que hasta ahora no lo tenía. Sin embargo, aquí hay un tema que estuvimos analizando, y es el siguiente. Uno de los problemas que tiene la Caja de la baja rentabilidad, no ha habido pérdidas de fondos, baja rentabilidad, es que la Caja mantiene un alto porcentaje de la plata en efectivo en depósitos de un día para otro que se llaman overnight. Y eso es debido a problemas administrativos de la gestión propia de la Caja, que la obliga a tener grandes cantidades de efectivo, cosa que el SIACAP no tiene. ¿Un copiar, adaptar la política del SIACAP al seguro es buena? Sí. ¿Es suficiente? No. Hay que hacer una serie de adecuaciones a lo exactamente. Gracias, Julio. Exactamente. ¿Dónde es el momento de hacerlo? Hay dos momentos. Todas las recomendaciones que se quieran hacer para mejorar el diseño de este modelo son bienvenidas. Y en la reglamentación de la ley, lo que no va en la ley porque es muy específico, en la reglamentación tiene que ser aprobada por la Junta Directiva. Así que yo creo que los pesos y contrapesos necesarios están contemplados en el diseño de la ley, están abiertos a todas las recomendaciones de la sociedad y están sometidos a una decisión de un órgano superior como la Junta Directiva. Obviamente que en el manejo del recurso hay un nivel de rendimiento a las personas que incorporan su dinero, a los funcionarios que incorporan su dinero al SIACAP, se le entrega un porcentaje o se le entrega su dinero al final de su labor. ¿Qué contempla esa cantidad de dinero que se le ha entregado, considerando que las inversiones y que los otros movimientos tienen un nivel de rendimiento? ¿Ese rendimiento está incorporado al dinero que se le entrega al usuario? Sí, por supuesto. Al final o al momento en que el funcionario o el afiliado decide retirar su cuenta individual con los requisitos cumplidos por ley, por ejemplo la edad, se le concede en esa cuenta individual todos los aportes que realizó durante su vida laboral, más los rendimientos generados. Es importante destacar que estos rendimientos generados están tasados a interés compuestos diarios, porque definitivamente la dinámica de inversión del SIACAP, lo que entra se invierte de una vez, inmediatamente. Las administradoras de inversión, que son las que gestionan los recursos de los afiliados, se les supervisa para que mantengan un mínimo adecuado de disponibilidad de efectivo. O sea que la administración no es del SIACAP, es contratada. La gestión es contratada mediante licitación pública, pero las pautas para que ellos determinen, es decir, la diversificación de las inversiones y los límites en que ellos pueden invertir, por ejemplo, por emisor, lo determina el Consejo de Administración del SIACAP. ¿Y qué pasa si con el capital? Bueno, ya tuvimos una experiencia y creo que vale la pena mencionarlo. En el 2002 hubo una cierre forzosa de Bancodisa, ¿no? Nuestra ley preserva
un argumento legal muy poderoso que dice que la presente ley es de orden público y de interés social. Compartía con el doctor Bustamante que esto implica que esta ley tiene prelación sobre cualquier otra ley. Está por encima. Está por encima. Eso dio pie a que los 94 millones que estaba administrando Bancodisa en su momento lo devolvió integralmente, es decir, con los rendimientos incluidos. Y bueno, tengo entendido, lamentablemente, que el resto de los cuentavientes tuvieron que pasar por un proceso de reclamo, pero en lo que respecta al SIACAP, fue devuelto íntegramente todos los recursos que ellos estaban Le he hecho la pregunta porque en los debates, en el debate que ha habido en las últimas semanas, hay quienes ponen en tela de duda la capacidad de defensa de estos recursos. Inclusive hay quienes dicen, bueno, ¿y qué pasa si el recurso se pierde? ¿Qué pasa si alguien se lo roba? ¿Hay medidas para evitar esto? Por supuesto, hay una serie de pautas establecidas por la normativa legal del SIACAP. Por ejemplo, una vez que esos fondos de los afiliados entran a las cuentas de los afiliados, se constituyen por ley en fondos privados. El patrimonio, es decir, los recursos que se le dan a la administradora de inversiones para que ellos lo manejen o lo inviertan, son un patrimonio distinto al patrimonio de la empresa. En otras palabras, deben llevar contabilidad separada, de tal manera que si la empresa tiene algún problema de quiebra o alguna situación, estos fondos están separados y no pueden responder a responsabilidades de la entidad. Eso es casi un blindaje, ¿no? Exacto. Todas las inversiones que se compren o se adquieran en el SIACAP tienen que estar nominados para el fondo del SIACAP. Eso es importante porque es como si usted comprara una casa, ¿no? Yo compro una casa y la casa está a nombre de Julio Bermúdez. ¿Quién es el dueño? Julio Bermúdez, no Manuel León. Así de sencillo es, ¿no? Y así pues, el hecho también, por ejemplo, de que hay fianzas de cumplimiento millonarias que se consignan y que deben emitir estas administradoras de inversiones. Estamos hablando, por ejemplo, de fianza por el orden de los 3.5 millones de balboa. Y bueno, lo relevante es, por ejemplo, que tenemos un departamento de supervisión que supervisa diariamente estos recursos. Créanme que es diariamente. Doctor Bustamante, ¿cómo es eso en la ley que se propone para reformar? En la ley actual hay un artículo que dice que los fondos que se coloquen en bancos privados tienen prelación sobre los fondos de otros en caso de un evento de cierre de ese banco. En la nueva ley no aparece así, sin embargo aparece que en el diseño de la contratación de la empresa o empresas de administradora de fondos de pensión debe seguir un proceso de licitación pública que cumpla con los requerimientos de garantías que se requieren para, emulando lo que es el SIACAP, se pueda proteger los fondos de la... O sea, también hay un mecanismo de blindaje en la propuesta. Se propone que así sea. El desarrollo de esa normativa sale en la reglamentación, pero repito, si alguien cree que requiere reforzar esos puntos, yo pienso que eso es perfectamente válido. Pero ese es el espíritu del cambio. Muy importante lo último que ha señalado el doctor Bustamante. Desde que se inició el proceso de discusión, de escuchas, de conversación sobre las reformas a la ley, el Gobierno Nacional ha abierto un espacio de discusión y también de aportes. O sea, quien quiera aportar, quien quiera definitivamente contribuir, ¿verdad?, a perfeccionar lo que se hace, lo que se ha hecho hasta este momento, perfectamente bienvenido. El problema estriba, ¿no?,
en que algunos sectores se han limitado a la crítica per se, a la crítica no constructiva, ¿no? Entonces esto como que pasa por quién quiere realmente resolver el problema y quién no lo quiere resolver. Y lo subrayamos precisamente porque en los últimos 15 años hubo mucha gente que no quiso embarcarse en este problema, porque esto era un lodazal político, ¿verdad? Sin embargo, la administración Mulino se ha metido en esto y la decisión es resolver el problema de la Caja de Seguro Social. Toda esta experiencia que ha tenido SIACAP. Por supuesto, y de hecho ese fue un pedido de las mesas de trabajo. Y la administración sirve, repito otra vez, doctor Bustamante, en toda su integridad como un referente aplicable a la reforma. Acogiendo ese pedido, sigue el modelo de ellos, utilizarlo a través de administradores de fondos, que son los que hacen la labor, y que además son los que están en el día a día del mercado. Entonces, eso se aceptó, y el desarrollo que se considere necesario puede ir en la ley, puede ir en la reglamentación, ahí no hay problema, pero sí, responde a una petición de los que estaban en la mesa. No es un deseo que nació de la caja hacerlo, sino que responde a un planteamiento general que fue presentado en la discusión. Hemos hecho énfasis en este aspecto porque, hombre, se trata del dinero de los usuarios, ¿verdad? Y cada quien, cuando se trata de dinero, hermano, aquí cualquiera tiene una vigilancia permanente y la posibilidad de si se puede confiar o no se puede confiar en el mecanismo, ¿verdad?, que se está defendiendo. ¿Usted cree que definitivamente la confianza de la ciudadanía panameña puede fijarse sin ningún tipo de consideración en el planteamiento hecho? Nosotros consideramos que sí, e inclusive voy un poquito más allá de lo que dijo Manuel. Desde el momento que se constituyan las cuentas de ahorro personal, ya empezamos cada uno a individualizar cuál es su patrimonio dentro de este paquete y puede tener una idea, cosa que no se ha hecho hasta el día de hoy, por las distintas administraciones, por problemas de todo tipo. Con el nuevo diseño eso va a ser una condición sine qua non. Va a estar identificado el patrimonio de cada uno de los trabajadores que constituye eso, que incluye su aporte más el del patrono. Entonces, hacia allá apunta el modelo de la reforma que está en manos de la Asamblea de la discusión. A crear el modelo con las salvaguardias que sean necesarias. Hay algo que mencionaba el licenciado León en su intervención y era la existencia de las cuentas individuales. Cada vez que se habla de esto, hay algunas voces que identifican cuentas individuales con privatización de los recursos de la Caja de Seguro Social. ¿Eso es correcto? Yo siempre me hago la pregunta, no de ahora, ¿los fondos que maneja la caja son del gobierno o son de los que lo ponen en la caja? ¿Quiénes son los dueños? ¿Es el gobierno o son los que pusieron el dinero? Yo creo que los fondos siempre han sido propiedad de los que pusieron el dinero, de los asegurados. Con esta ley nosotros estamos reafirmando el carácter ese. No estamos privatizando nada, siempre han sido fondos privados. Y siempre han existido las cuentas individuales. Y siempre han existido las cuentas personales individuales. Sino cómo se sacaba el 60% de las pensiones. Así es, o sea que no se está inventando nada. Lo que estamos ahora es identificando el patrimonio de cada uno. No se está creando una privatización. Se está admitiendo el derecho de los que aporten el dinero, de que el dinero le corresponde al esfuerzo de ellos. Eso es lo que hacemos con esta ley. Abrimos el periodo de preguntas, estimados amigos. Bueno. Buenas tardes, Yaines Betancourt de Radio Panamá. Respecto a las reformas, hoy el CONAPE hizo un comunicado acerca del 3% del patrono, que ellos lo quieren de forma gradual. ¿Cómo ustedes verían esta propuesta por parte de ellos que quieren este 3% del patrono de forma gradual? Escalonado. Ajá, correcto. Y por otro lado,
muchas personas lo que le incomoda es el tema del aumento de la edad de jubilación. Vuelvo y reitero, esta parte del proyecto o este punto en específico tiene que ser fundamental para que el proyecto pueda ser sostenible, porque este es uno de los puntos más que a la gente le incomoda, pues el aumento de la edad de jubilación. Doctor Bustamante. Sí, vamos por partes. En esta misma tribuna yo he comentado de que el proyecto es como un muñeco Lego. Usted armó las distintas piezas y salió esto. Si usted cambia las piezas, está creando otro muñeco. Sale otra cosa. Sale otra cosa. Esa otra cosa que puede salir, si yo cambio esto, es mejor que esto o no, es lo que hay que evaluar. Yo creo que en este momento se están haciendo las evaluaciones que implica en términos de costo y de sostenibilidad modificar el 3% en la forma que se ha planteado de que sea escalonado. Por lo menos hemos avanzado un paso, ya se acepta. Ahora a ver cómo se incorpora, ¿no? La otra pregunta es... Antes de que pase a la siguiente pregunta, o a la siguiente respuesta, cuando estuvimos en las mesas de conversaciones, no se hablaba de 3%. Creo que el sector sindical llegó un momento a plantear hasta un 6, 7 y hasta un 8%. El sector sindical pidió un incremento ellos llamaban equiparar las cuotas del sector privado con el sector, los empleadores y trabajadores, en el componente IBM. Lo cierto es que las cuotas son 22%, 8,5% que va a salud y 13,5% que va a pensiones. Del 13,5% los patronos ponen 4,25% y ponen 8% en el de salud. Una equiparación justa habría implicado que los trabajadores aumentaran 7,5% en salud, y ahí vamos a tener 16% y todos los problemas. Los patronos aumentaran 4,25% del lado de acá, 5,25% y quedaban igualitos. Eso no fue lo planteado, eso no es equiparar. Dijeron, solo en el IBM, solamente en las pensiones que ellos lo duplican. ¿Y qué implicaba eso? Más que duplicar el porcentaje, era 118% de incremento que ellos estaban pidiendo que asumieran las empresas. El gobierno tenía dos opciones, o la ponía o ponía eso y buscó el punto medio, atendiendo, uno, la petición de los trabajadores y dos, escuchando y tomando en cuenta que también el sector empresarial tiene que asumir parte de los costos de esta solución. Pero el sector empresarial asumió el 3% total, a los trabajadores no se les tocó. Y a los trabajadores no se les tocó nada. Y lo mejor que puedo decir, ese 3% que se pidió es para cubrir las pensiones de los dependientes de los trabajadores. Eso no es para usarlo en fiestas. El 100% de ese aumento va para los trabajadores y sus beneficiarios. Ahora, hay un argumento que algunas personas incorporan a esta situación, y es el de que, bueno, los empresarios van a poner 3%, pero luego lo van a recargar a los usuarios. ¿Es eso así? Eso es una posibilidad. Es un aumento de un costo de producción. Y los costos presionan los precios al consumidor en una primera etapa. Va a depender mucho de qué tipo de productos hablemos. Hay productos donde si el margen de beneficio es muy alto, el empleador para mantener su cuota de mercado dice, ¿sabe qué? Yo lo absorbo. O paso la mitad o paso un tercio. Habrá casos en que dice, no lo puedo asumir y lo paso todo. Va a depender de los productos, eso se llama la elasticidad del producto, va a permitir que se pueda traspasar o no. Hay productos que son muy elásticos, por ejemplo los alimentos, los de primera necesidad. Usted no va a dejar de comer arroz porque subió el precio, va a consumirlo, ¿me explico? Pero usted sí puede dejar buen panameño. Pero usted puede dejar de tomar cerveza si le sube el precio, creo yo. Entonces... Depende de la época, doctor. O depende del que la bebe. Entonces, depende de la elasticidad si pasa o no pasa el precio, pero es una posibilidad que eso vaya a suceder. Ahora, vamos a los 3 años, que es una muy buena pregunta. Mira, cuando hablamos de que la edad pasa de 62 a 65 años, yo creo que el discurso ha sido un poco interpretado. ¿Qué pretende la reforma? La reforma pretende que los trabajadores se vayan con por lo menos el 60% o más,
Sí, se no puede menos, hacer, no menos. o más. A eso apunta la reforma, que se vaya por lo menos con el 60 o más. En esta tesitura, ¿qué es lo que dice la reforma? ¿Sabes qué? La gente que está trabajando va a pasar al nuevo sistema con ellos, que es una parte sustancial de los trabajadores. La otra parte, los que tienen más de 7 años, en este momento no tienen un solo centavo de reservas, nos las hemos fumigado ya. El gobierno dice, yo te las reconozco con un bono nocional donde yo me comprometo, gobierno, a poner tu plata a un 4% de interés compuesto, es intereses ganan intereses. O sea, no es que se ha perdido, ¿no? El gobierno dice, cuando tú llegas, tú no vas a analizar este escenario. Y va a analizar el 60%. El que te des la pensión más alta, a esa te la llevas. Si tú llegas con los 65 años, tú llegas y dices, ¿sabes qué? Me vale más que darme los 65 años porque me va a tocar una mejor pensión, te toca. Tú dices, me voy a los 62, se hace tu análisis también, pero entonces ahí sí te descuentan el 100% del bono que se te da. O sea, se te está dando la opción de que busques la mejor oportunidad para ti. Te quedas y tienes una mejor pensión o por lo menos te toca una pensión muy parecida a la que tú tienes ahora. Yo creo que, doctor, en esa parte que usted hace, hay un elemento clave. Y es que en estos instantes, por ejemplo, ningún asegurado tiene acceso a su cuenta. Así es. ¿Verdad? La ley lo que está proponiendo es el acceso directo del asegurado online, ¿no? a su cuenta y poder saber qué tengo, qué no tengo y cuándo me puedo ir. Esa es parte de la reforma, de la parte organizacional que se tienen que hacer con esta ley para poder cumplir este mandato que tiene. El otro grupo que tenemos son los trabajadores de mixtos. La parte de beneficio definido que está ahí, que está en una bolsa de todos contra todos, como decía Manuel. Ahí todo el mundo le toca su pedacito, no importa cuánto puso, algunos más, otros menos. Eso se va a sumar a su aporte personal y su pensión va a mejorar. Los cálculos que se hicieron en las simulaciones indican que puede darle una mejor pensión. O sea, los 65 años, para resumirlo, cumple un valor de referencia para los que están ahora mismo trabajando que les puede mejorar la pensión o les puede garantizar una pensión similar a la que ellos tendrían en el sistema actual. Y viene a tener un problema efectivo de que la deben cumplir a los que no han entrado todavía al mercado de trabajo. Y quiero enfatizar esto. Para cumplir los años necesarios, las cuotas necesarias para jubilarse son 20 años. 20 años y todavía más. La nueva ley te dice, si tú tienes tus 20 años de cuota y te quieres ir a los 45, 50 años, te puedes ir. Pero se te va a dar una pensión proporcional a lo que has aportado. Hoy día tú no puedes hacer eso. Y así mismo si quieres continuar, ¿no? Y si tú quieres más pensión, puedes seguir trabajando y puedes poner. Y es más, la nueva ley te dice, cuando tú haces ese análisis que hablaba de Julio, que tú vas a poder analizar tus números, dices, ¿sabes qué? Yo quiero más plata en mi pensión. Se te permite que tú puedas poner más dinero, como el que mencionaba Manuel, y puedes mejorar tu pensión. Entonces, bajo todos los esquemas que se están dando, se están creando situaciones para que el trabajador pueda por lo menos mantener su pensión y en el mejor de los casos mejorarla, con más años o con más dinero. Es una cosa que la actual ley no te ofrece. Es mucho más flexible y es mucho más favorable a los intereses del trabajador. No es que tienes que cumplir 3 años más. Repito, los años para tener acceso a la pensión son 20 años o 240 cuotas. Los 65 años es para mejorar tu pensión y si tú no te quieres a los 75 te puedes ir antes, pero entonces se te ajusta la pensión. Y hay otro elemento, doctor, que yo quisiera que usted profundice. Pero las pensiones se mantienen no igual, bajan, pierden poder adquisitivo. Y una de las propuestas que la ley tiene es la actualización de esas pensiones, ¿no? La propuesta es, hombre, el gobierno y la propia Caja del Seguro Social piden a la Contraloría cuánto subió el costo de vida en un momento determinado y inmediatamente te dicen 3, 4, 5%, qué sé yo, la pensión se actualiza a eso.
¿Es así? Sí, la ley contempla un periodo de una tasa de indexación de ajuste, y voy a ser franco, no tiene límite. A mí eso no me gusta. Yo le pondría un tope, pero bueno, la ley como está no lo considera. Pero yo sí iría hasta cierto nivel, tomando en cuenta la inflación tradicional, salvo los problemas de la crisis del petróleo, la inflación tradicional ha estado entre 1, 3%, 4%. Entonces, la ley contempla eso. Puede parecer poco, pero en 10 años, eso viene a ser un porcentaje muy importante de tu ingreso que perdiste porque los precios se dispararon. La ley trata de protegerte y todavía va más allá, te da un mínimo de pensión que es igual al mínimo actual, actualizado, de $265, todavía te lo pone, de manera tal de que en Panamá todos los panameños tengan algún ingreso para poder hacerle frente a sus necesidades. No es lo perfecto, es lo posible, pero se mantienen las posibilidades de que eso pueda mejorar. Licenciado León, basado en el esquema del SIACAP, ¿qué perspectiva y qué futuro le ve usted, ¿no?, a el propio usuario en lo que toca la recuperación de sus recursos? Bueno, no, yo no vería ningún tipo de, diríamos, de inconveniente, ¿no? ¿Debe haber temor por la seguridad de estos fondos? Ok, no, de ninguna manera. Podemos señalar como experiencia vivida en los 20 años de operación del fondo, los resultados de los rendimientos han sido positivos, con excepción del año 2022, que todos sabemos que fue un año, diríamos, de mucha volatilidad a nivel mundial. A nivel mundial, sí. Pero incluso en el 2008, cuando tuvimos la crisis global financiera, el fondo SIACAP terminó con un rendimiento positivo de 3.93% en el año. ¿Puede pensarse que la Caja del Seguro Social, con la nueva ley, puede también tener estos rendimientos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es más, cité hace poco la relación rendimiento-aportes, ¿no? Es decir, ahí se puede ver claramente que los rendimientos en un momento dado del tiempo superan los aportes, los rendimientos superan los aportes. Y eso puede, por supuesto, seguir incrementándose aún más. Es importante señalar en diríamos, en este modus operandi del SIACAP, hemos hablado de los rendimientos, pero también tenemos que decirlo, que el costo de la administración de las inversiones y de la entidad registradora pagadora, como ha sido producto de una licitación pública, quienes están interesados en participar, cumpliendo obviamente con los requisitos que se les exige, ellos tienen que concursan, pues. Y podemos indicar hoy en día que el costo de operación por la gestión de las inversiones y de registro de las cuentas individuales es de 0.31%. ¿Qué significa eso en buen español? Significa que si usted tiene 100 balboas de saldo en el año en su cuenta individual, usted tiene que pagar 31 centavos. Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, tomando como ejemplo el cierre del mes de octubre, que tuvimos rendimiento de 8.6%, si a eso anualizado, es decir, llevado a un rendimiento anualizado, si usted le resta a eso los 0.31%, eso significa que le entra neto al afiliado 8.3%.
Ok, traducido en dólares, en el mes de octubre se pagaron en conjunto, tanto a las que administran las inversiones como a la entidad registrada pagadora, 250.000 balboas en ese mes. ¿Y cuánto se le pagó al fondo producto del rendimiento neto? 6.3 millones de balboas en un mes. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Zelaida Castillo de Telemetro. Hoy finalizó el periodo de consultas en la ciudad de Panamá y por parte de la comisión se mencionó que no se va a rechazar el proyecto, sin embargo, hay que corregir muchos de los elementos que están ahí. ¿Cómo se percibe esta premisa? Se van a corregir, no tenga duda de eso. Se van a corregir, ya se está trabajando en eso, ¿no? Todas las propuestas constructivas que han sido incorporadas, las correcciones que haya habido que hacer, todas van a ser incorporadas. De eso no le quepa duda. ¿Alguna otra pregunta? Briseida, ¿tienes alguna? ¿No? Bien. Gracias, amigos. Será hasta mañana. Bien. Gracias. Acaba de culminar entonces esa conferencia de prensa, Carlos, en estos momentos aquí en el anfiteatro de la Presidencia, donde pues se da a conocer los temas tratados en el Consejo de Gabinete y también como todos los días entonces ese análisis a las reformas de la Caja del Seguro Social. Temas importantes tratados en la tarde de hoy fue el 3% y el aumento de la edad de jubilación, pero por supuesto en el noticiero estelar los detalles completos. Muchas gracias, Briseida, por la información y detalle de este Consejo de Gabinete en directo desde la Presidencia de la República y también las reformas a la Caja del Seguro Social. Amigos televidentes, recuerden, en la edición estelar a las 6 de la tarde le estaremos brindando más detalles de estas y otras noticias. Minuto informativo.